el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino los que creen que Jesús es el Hijo. Por sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Por fe y no por ver, porque promesas hablaron fiel. Por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en el que la muerte venció en la cruz. Porque la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas. Hermanos, hemos visto en estas 2 semanas la importancia, el papel que juega la gracia en la salvación del hombre. Hemos visto también que esta gracia trae consigo un medio por el cual el hombre puede disfrutar de la salvación, que es la fe, la cual es exigida a todo hombre para que sea salvo. Esta fe es la confianza y esperanza de que Cristo es suficiente para la vida eterna, para mi vida eterna. Es la confianza de saber que Él ha cancelado mi deuda, la deuda tan grande, imposible para cualquiera de nosotros poder pagar. Él ha cancelado esa deuda que le teníamos al Padre. Entonces es la confianza de saber que Cristo mismo ha absorbido la ira total del Padre. Esa ira que estaba reservada para nosotros, para el día del juicio, estaba en mi contra, Él la ha absorbido en totalidad. Entonces ya Dios no está airado en contra de su pueblo ni en contra de su iglesia. Entonces esta fe es la que nos permite recibir los beneficios de la gracia de Dios Padre en Cristo Jesús. Ahora, hermano, parecería innecesario predicar de un asunto así, pero vivimos en épocas tan difíciles y de tanta confusión, donde cada quien busca su propia verdad, que como iglesia hemos perdido, quizá ya la iglesia en general, la pasión por predicar a Cristo. Ya no llamamos a los hombres al arrepentimiento y ya no retamos a los hombres a poner su fe en Cristo, y mucho menos le hablamos de su miseria y de su pecado delante de Dios. Así que debemos recordar también que es Cristo mismo quien pone los parámetros de lo que quiere decir venir a Él en arrepentimiento y fe. ¿Y por qué es necesario en este tiempo? Porque eso mismo, porque hemos confundido, hemos tergiversado el mensaje bíblico de lo que venirá en arrepentimiento y fe. Es más, el arrepentimiento ya ni siquiera es un requisito a veces para ser salvo. Pero este pasaje nos muestra de manera práctica qué es lo que quiere decir venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y nos viene a bien ver este asunto, amados, porque es solo en Cristo en quien debemos depositar nuestra fe. Pero es solo y únicamente como Cristo lo demanda. No es bajo mis preceptos, no es como yo quiera creer en Cristo, es como Cristo mismo lo demanda. Por eso, después de 1000 años y algo de oscuridad, hace 500 años la iglesia protestante puede declarar que solo en Cristo hay salvación.
Y eso es lo que toda iglesia protestante debe declarar, que solo hay salvación en Cristo. ¿Pero por qué? ¿Por qué solo en Cristo? ¿Por qué no en una iglesia? ¿Por qué no en una denominación o en una confesión o en un sistema doctrinal? Solo en Cristo hay salvación. Y este pasaje nos va a responder esa pregunta. Y primero, porque solo en Cristo hallamos toda la autoridad. Versículo 27 para los que quieran apuntar. Y si a alguien le falta Biblia, quizás mis hermanos Ujieres puedan facilitar a alguien. Solo en Cristo hallamos autoridad, toda autoridad, versículo 27. Solo en Cristo hallamos toda misericordia, versículo 28. Y solo en Cristo hallamos toda gracia, versículos 29 y 30. Hermanos, acompáñenme en oración para que el nombre del Señor sea expuesto fielmente. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Nos disponemos a ahondar en tu palabra. Nos disponemos, Señor, a abrir nuestros corazones, a abrir nuestros oídos, Padre, para escuchar en este corto pasaje las verdades tan profundas de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que nos humillemos delante de tu mano poderosa. Porque es tu mano poderosa, Señor, la que trae la palabra a tu iglesia. Es por medio de tu palabra que tú te revelas a tu pueblo y no por ningún otro medio de revelación, sino por tu palabra que es completa y es suficiente. Así que ayúdanos, Señor. Ayúdanos con nuestro yo. Comprendemos que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, Señor. Y ayúdanos a combatir, Señor, esa lucha espiritual que se libra en nosotros. En Cristo Jesús, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo ministrando en nuestra vida, que este pasaje primero me haya confrontado a mí, Señor, para que yo me disponga a compartirlo con tu grey. Así que en Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amén. Quisiera que veamos, hermanos, rápidamente el contexto en lo que esto está sucediendo. Si vamos al comienzo del capítulo 11, obviamente, vemos en los dos primeros versículos qué es lo que está ocurriendo, cuál es la situación. Y dice, al oír Juan Bautista estaba en la cárcel, de las obras de Cristo mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Es la duda de Juan Bautista referente a quién es Cristo, en el cual todo este escenario se mueve. Este es el contexto inmediato en el cual leemos estos versículos. La situación que él estaba atravesando, estaba preso. Una situación durísima. Quizás sus expectativas acerca del Mesías eran diferentes y no se estaban cumpliendo. No había visto quizás esa liberación política que el judío esperaba por medio del Mesías, o alguien que iba a ser más poderoso que el rey David y que vencería a todos sus enemigos. No de la manera como el pueblo judío lo esperaba. Entonces, todas estas situaciones que estaba enfrentando Juan Bautista son muy parecidas a las que nosotros enfrentamos en momentos de duda. Situaciones tan duras que atravesamos y expectativas no cumplidas. Este es el contexto en que todo esto se da. Pero también vale la pena recordar, amados, que la duda no es igual a no creer. La duda lo que nos muestra es lo frágil que somos. El no creer simplemente la decisión de rechazar al Señor y no creer. Pero la duda nos muestra cómo nuestro corazón no es frágil. Y si nuestra mirada, si nuestra vista no sigue en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros, podríamos perder nuestra confianza en Él y crecer nuestra duda en Él. Así que no podríamos juzgar a Juan Bautista. Porque creo yo que todos en algún momento nos hemos visto en esta misma situación. Jesús mismo dice que Juan Bautista, no hay ningún hombre nacido de mujer como Juan Bautista. O sea, Él lo pone como el más alto de todos los seres humanos. Y Juan Bautista mismo dice que ni Él es digno de amarrarle los zapatos al que ha de venir, o sea, a Jesús. La pregunta es, ¿qué hace Jesús ante la duda de Juan Bautista? ¿Cómo desarrolla todo esto Jesús? ¿O qué hace Jesús con nuestra duda? En momentos de nuestra duda, ¿cómo
Él lidia con nuestra duda, qué nos deja saber. Y Jesús hace tres cosas, hermano. Primero, que le responde a los discípulos de Juan Bautista citando Isaías. Mire el versículo 4 y 5. Jesús le respondió: vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Lo que Jesús hace en medio de la duda de Juan Bautista es decirle: yo soy el Mesías prometido. Yo soy el que tú esperabas. Y es lo mismo que hace con nosotros. Debemos regresar a su escritura para ver que no hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en algo pasajero, sino en aquel que era esperado por 1000 años, un poco más, y se cumple en Cristo Jesús. Pero también más adelante Jesús, teniendo a los discípulos de Juan, le hace ver que Él es el juez también con toda autoridad. Y ejerce juicio en contra de varias ciudades donde Él había estado. Versículo 20. Entonces Jesús comenzó a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y Sidón hace tiempo, que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso le digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Entonces Jesús es el Mesías prometido, pero es el Mesías con toda autoridad también para juzgar. Es un juez que tiene toda autoridad. Y llegamos entonces a este pasaje que acabamos de leer, en donde Jesús se presenta a sí mismo como el Hijo soberano y lleno de gracia. Y este es el reporte que los discípulos de Juan Bautista tenían que llevar, que solo en Cristo hayamos toda autoridad. Regresemos al versículo 27 y dice: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y vemos aquí dos tipos de autoridad, o quizás una autoridad en dos formas. Primero, que tiene un dominio total, pero también que solo Cristo tiene la autoridad de revelar al Padre. Si hay algo, hermanos, que los 4 evangelios una y otra vez hacen, es mostrarnos la autoridad de Jesús sobre todo. Este dominio total sobre la naturaleza. Calma las tempestades, ¿verdad? Todo el mundo se acuerda de ese pasaje donde Jesús está en la balsa con los discípulos y manda a callar la tormenta. Y los discípulos entran en mayor temor de que cuando vieron la tormenta. ¿Por qué creen, hermano? Estaban atemorizados de la tormenta. Levantan a Jesús y Jesús manda a callar la tormenta y ellos se quedan más atemorizados de que estaban al comienzo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el Antiguo Testamento declara que solo Dios tiene poder sobre la naturaleza. Pues una cosa es que la tormenta venga y otra cosa es tener a Dios mismo en la balsa con ellos. Los evangelios nos muestran este gran dominio de Jesús, no solo sobre la naturaleza, sobre las enfermedades también. Sanaba multitudes, miles de miles iban a donde Él a ser sanados, miles. Pero también tenía autoridad sobre los demonios. Ellos mismos reconocían quién era Él. Decían: Hijo del Altísimo, ¿qué quieres con nosotros? Decían. Todo se volvió loco cuando estuvo Jesús. Era necesario que haya esta prueba de que los demonios se sujetaban a Él. Era necesario que quede en la Escritura que veamos que Jesús tenía dominio total. O sea, cuando leemos los evangelios, lo primero que tenemos que ver y decir es: qué gran autoridad de Jesús. Pero también Él es la cabeza de la iglesia. Él es la autoridad máxima de la iglesia. Y la iglesia camina conforme a como Él ha prescrito en su
palabra. Pero también tiene autoridad sobre el pecado, solamente Él los perdona. Y Pablo nos dice que todo fue creado por Él y para Él. Y Juan aún dice más, dice que nada, absolutamente nada existiría si no fuera por Él. Es un dominio eterno. Entonces, ¿qué quiere decir cuando Jesús dice que toda autoridad se le ha sido dada por el Padre? ¿Qué quiere decir? Y esto es lo que quiere decir. Que todo lo que era necesario para llevar a cabo su ministerio como Mesías, absolutamente todo su ministerio terrenal, todo se lo concedió el Padre. Pero no solamente el dominio sobre todo lo que hemos visto, todas estas esferas, natural y esfera espiritual, pero también la autoridad exclusiva, hermanos, la autoridad exclusiva que solo Cristo da a conocer al Padre. Y Él dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Esta relación exclusiva y estrecha desde la eternidad que solo Jesús tiene con Dios. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Los fariseos se jactaban que hacían la voluntad del Padre. Se jactaban que conocían al Padre. Se jactaban de que estaban bien entre ellos y el Padre. Y Jesús dice, siendo ellos parte de la multitud, dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Una relación exclusiva solo entre el Padre y el Hijo. Y ahora lo vemos mucho. Personas que creen que están bien con Dios. Yo estoy bien con Dios. No he hecho mal a nadie. Yo estoy bien con Él. Jesús les dice en la cara de ellos y en la cara de nosotros, nadie lo conoce. Solo el Hijo. Ellos podían haber pretendido que lo conocían, querían cumplir más allá de las leyes, habían aumentado leyes para ellos sentirse aprobados, muy parecido a lo que pasa en nuestros días, hermanos. Les he dicho, todos llevamos un fariseo enano en nuestro corazón, queriendo aumentar leyes, poniendo así trabas para que la gente adore al Señor. Ellos creían que por ser Israel, por ser nación, estaban bien con Dios. Jesús dice que nadie conoce al Padre, pero más aún que solo por Él y por su autoridad que Él revela al Padre a los pecadores. Y esta declaración, hermano, es increíble, porque la autoridad de Jesús, hermanos, sobrepasa, traspasa nuestro pobre y pequeño entendimiento y razón. Son palabras que quisiéramos desmenuzar de tal manera y comprenderlas en su magnitud, y es imposible. Es imposible. 2, 3 cosas dice el Señor y nos deja atónitos. Pero la verdad es que solo Él lo puede dar a conocer. Es solo Él el medio por el cual podemos entrar ahora sí a esta relación estrecha entre el Padre y el Hijo. Antes no, ni por ningún otro medio, ni por ningún esfuerzo humano, nada de lo que hagamos nos puede llevar a una relación con el Padre. Esa es la gran tristeza del mundo, la gran miseria del mundo, que busca de una y de otra manera cómo alcanzar a un ser divino, obviando el único camino, la única verdad y la única vida que el Señor ha prescrito para llegar a Él, que es su Hijo Cristo Jesús. Así que la declaración de Jesús es clara y contundente, hermano. Que Él en su soberanía y libremente revela al Padre a quienes Él desea. Eso es lo que dice la Escritura. Esta misma declaración puede traernos muchos conflictos internos. Pero Pablo usa la misma palabra de desear
cuando habla acerca de la voluntad del Espíritu, que es el Espíritu que da los dones conforme Él desea. Es la misma palabra. Pero para no quedarnos confundidos, ni con el corazón inquieto, vamos a ver qué es lo que hace Jesús a continuación. Porque solo en Cristo no solamente hallamos toda la autoridad, pero solo en Cristo hallamos toda misericordia. Vengan a mí, dice Jesús, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descargar. Yo los haré descansar, perdón. Inmediatamente después de esta dura y tajante declaración, Jesús hace la más dulce invitación que jamás nadie puede hacer. Quizás una invitación desquiciada en boca de cualquier otro hombre. Ni el más grande poeta del mundo, ni el más grande filósofo del mundo, nadie podría dar una invitación así que no quede o que no sea tildado como un loco. Pero no en boca de nuestro hermoso Señor. Una invitación llena de misericordia. Llena de misericordia, ¿por qué? Porque le damos todo lo que somos para recibir solo lo que Él puede dar. Dice, vengan a mí, todos los que están cansados y cargados. Hermanos, vean la conexión directa entre la voluntad y la soberanía de Cristo con la condición en la que estamos. Vengan a mí. Vengan a mí. ¿Y qué es esto de que vengan a mí si no es acaso venir a Él en arrepentimiento y fe? ¿No es acaso decir como Pablo, Señor, qué quieres que yo haga y qué quieres de mí? ¿No es el venir a Él? Vengan a mí. Qué gran invitación, amados, a la cual nosotros en algún momento respondimos. Corran a mí, crean en mí, confíen en mí. Hay una acción que el Señor requiere del pecador, que nunca está apartada de su gracia para con el pecador. Nunca. Pero la pregunta es, ¿quiénes van al Señor y por qué no todos van al Señor? O a quienes Él en su gracia invita, y el texto dice, todos los que están cansados y cargados. La carga del pecado. El cansancio que éste produce en la vida del humano. A estos son los que el Señor invita. Mientras que hay un grupo que no creen que necesitan de arrepentirse, que no creen que necesitan de estar bien a cuenta, reconciliados con el Padre, hay aquí en esta multitud a la que el Señor habla, quienes están cansados y cargados de culpa de una vida vacía. Cansados de buscar placeres y consuelo en aquello que solo trae dolor y tormento. Cansados y cargados. La gran condición es reconocer nuestra condición. Porque si no has venido Él reconociendo tu condición, no has escuchado claramente la invitación del Señor. El Señor en el Sermón del Monte los llama a los pobres de espíritu, aquellos que reconocen su bancarrota espiritual. Mejor dicho, no hay cómo yo llegue allá donde Señor. A estos, sus enemigos, tú y yo, que hemos vivido apartados de su voluntad, con el puño alzado, hostiles, como dice la palabra, a esto le dice, vengan a mí. Deme lo que son, cansados y cargados. Deme a mí, deme la totalidad de sus cargas, tal y como estás, sin nada que tengas que dar al Señor, en tu condición de pecador, y yo te acepto. En Él hallamos toda misericordia. Él toma todo lo que somos para darnos solo lo que Él puede dar: descanso. Ese descanso que Pedro llama días de refrigerio delante del Señor, que viene después
que el pecador ha venido a la fe, arrepentido de su pecado. El descanso, hermanos, de que todos nuestros pecados han sido perdonados. El descanso de saber que estamos en el Hijo, en Él, y que ahora por medio de Él, ahora sí tenemos al Padre. Ese es el descanso que Cristo ofrece. No es un descanso que nos lleva a ser holgazanes ni negligentes. Es un descanso del peso tan pesado, valga la redundancia, de nuestra culpa en contra del Señor. Venimos a Él en arrepentimiento y fe y Él perdona toda nuestra culpa. Pecados pasados, presentes y futuros, hermanos. Y Él es inmutable, Él no cambia de opinión, Él no cambia de parecer, Él no te salva hoy conociendo lo que tú vas a hacer después para después abandonarte. Eso iría en contra de su inmutabilidad. ¿Qué mayor descanso que este, amado? ¿Qué mayor descanso? ¿Por qué nuestra vida llena de aflicción? ¿Por qué nuestra vida llena de afán o llena de duda como le estaba pasando a Juan Bautista? Y es porque no nos damos cuenta, no meditamos de la carga tan pesada que hemos sido librados. Por eso decimos una y otra vez, predícate el Evangelio. Sí, hermano, predícate el Evangelio porque todos los días nos olvidamos. Todos los días. Ante la condición, cargados, cansados, trabajados, la gran solución, descanso que solo Él ofrece. Solo Él ofrece este descanso. Buscas, no vas a hallar el perdón total de tus pecados. Pero también solo en Cristo hallamos toda gracia. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Yo ayer hablaba con mi esposa y decía, ¿quién puede entender lo que dice el Señor? ¿Quién puede entender la magnitud de lo que el Señor está diciendo aquí? Pero miren, hermanos, ese moralismo se trata de renunciar a nuestro pecado. Porque si tú eres cristiano y no estás creciendo en la palabra, no te vas a quedar estancado en el poco conocimiento que tuviste. El cristiano o avanza en conocimiento o vuelve a su pecado. Cualquiera que este sea su pecado, vuelve a su pecado. Compruébalo con tu vida. ¿Cómo te ha ido cuando te has apartado del Señor? Si alguna vez te apartaste del Señor. ¿Cómo volvió a surgir ese orgullo en ti? ¿Cómo volvió a surgir esas ganas de querer imponerte ante los demás? ¿Cómo vuelve a surgir en ti esos deseos pecaminosos? ¿Cómo? Cuando te alejaste del Señor, ¿cómo te fue? Si no avanzamos, retrocedemos. Si no somos sus discípulos, jamás veremos cómo Él lleva nuestra carga. Y lo que han de ser imposible para nosotros, obedecerlo, ahora lo podemos hacer. Mira lo que dice Primera de Juan 5:3. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Sus mandamientos no son difíciles, amados. No son gravosos. No causan frustración. Por lo contrario, cuando el Señor nos da la habilidad de obedecer, trae a nosotros un gozo que es inexplicable. Inexplicable. Esto es gracia.
amados hermanos. Esto es lo que es la gracia. Por eso podemos llegar a la conclusión que somos salvos solo por gracia. Solo a través de la fe y solo en Cristo. ¿Por qué dijimos que esta era la manera práctica de ver lo que es el arrepentimiento y la fe? Porque no hay forma que venga a salir arrepentimiento y fe si no has visto tu condición. Es lo que Cristo dice. Tú puedes creer en Jesús, pero a tu manera y no a la manera que Jesús dice que se le debe creer a Él. Él tiene toda autoridad. En Él hallamos toda autoridad, no una autoridad, toda autoridad. Él es quien nos ha revelado al Padre. Tú no lo alcanzaste por tu mérito, ni yo. Es Él, por Él y en Él que tenemos al Padre. Esta es su autoridad presente en tu vida. Esta autoridad, este señorío de Cristo, ¿la ves en tu vida? Y la pregunta que nos quedaría decir o formular ¿es esta la autoridad de esta que es su iglesia? ¿Es la autoridad máxima de esta iglesia? ¿O son planes y agendas de hombres? La iglesia tiene una cabeza y es Cristo. Y su palabra, que es toda autoridad, marca el curso que su iglesia debe de seguir. Es su palabra. Pero su autoridad va de la mano con su misericordia y su gracia. Y es en Él quien hallamos la más rica y abundante fuente de gracia y misericordia. La más preciosa fuente de todas las fuentes. Habiéndonos llamado, recibiéndonos, Él es quien nos acepta, hermanos, tomando todo de nosotros. Nuestra culpa que nos condenaba a la muerte eterna, Él la toma y nos da el perdón de nuestros pecados. Y ahora vivimos en Él y su carga es ligera porque Él es quien tiene cuidado de nosotros. Él es quien lleva nuestras cargas y ahora por medio de Él se nos concede el poder para obedecerle. Y ahora siendo sus discípulos, mientras vamos creciendo, hermanos, todos juntamente, vamos creciendo en conocimiento para ser capaces, todos los santos, para comprender cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Esta invitación sigue en pie hoy. Esta invitación seguirá en pie hasta el día que el Señor retorne. Y esta es la invitación que toda iglesia debe proclamar. Esta es la invitación que toda persona que se para en el púlpito domingo tras domingo debe hacer. Como dijo Pablo, delante del Señor, de parte del Señor, reconciliado con el Señor. ¿Qué harás ante tal invitación? Y no creamos por un momento y nos miremos alrededor y digamos, oye, pero el hermano está predicando en una iglesia donde ya todos somos parte de la iglesia. Uno nunca puede asumir que todos hemos procedido al arrepentimiento y a la fe. No tardes. Ven a Cristo. Ven a Cristo y serás acepto en Él, reconciliado con el Padre. Quiero terminar con las palabras de Joseph Hart, un ministro de Londres de los 1700. En su himno, venid pecadores, pobres y necesitados. Cito, dice así: venid, pecadores, pobres y necesitados, débiles y quebrantados, enfermos y llenos de llagas. A salvaros Jesús está ya presto, lleno de amor, piedad y poder. Él puede, Él puede. No lo dudes, Él quiere. Él puede, Él puede. Venid cargados y trabajados, por la caída golpeados, destrozados. Si esperáis hasta ser mejores, nunca vendréis, jamás podréis. No a los justos, no a los justos, sino a los pecadores vino Jesús. Amén.
Jeremías 6. Dice así: párense en los caminos y miren, y pregunten por los senderos antiguos cuál es el buen camino y anden por él. Hablando de Cristo, Jeremías. Y hallarán descanso para sus almas. Pero dijeron, no andaremos en él. Que esta no sea la respuesta que hoy demos.